Ok, vamos a empezar y así los que vienen se van añadiendo. Pero el taller que vamos a hablar hoy es sobre el Ministerio de la Reconciliación. Y es un tema que complementa un tema que ya hemos tratado antes, que es entendiendo el perdón. Si estuvieron en ese taller, este taller complementa ese taller, que es la otra parte. Entonces vamos a empezar con este taller. La forma como lo he estructurado es: presento el material sobre el Ministerio de la Reconciliación, que parte de eso es resumir sobre el perdón. Termino haciendo algunas preguntas para que nosotros podamos ir procesando, porque de ahí tenemos un pequeño refrigerio de 10-15 minutos y de ahí regresamos, ya yo no presentando, pero aclarando algunos puntos o haciendo comentarios o quizás hablando algunos casos específicos que se pueden presentar acerca de cuándo es posible la reconciliación o cuándo no es posible la reconciliación. Esa segunda parte no es grabada por cuestiones de privacidad, así que solamente este pedacito de la presentación va a ser grabada. Y siempre le digo a las personas que creo que la parte práctica, aunque es importante, es la segunda parte, porque le ponemos jugo, le ponemos color y sentido, o tratamos de aplicar lo que voy a presentar en lo que ustedes mismos traen. Así que es una parte muy importante. Ok, vamos a empezar entonces sobre el Ministerio de la Reconciliación. Y una introducción, hay un pasaje en Romanos 12, ahí está la palabra. Después, si desean las notas, me avisan y yo les puedo pasar la presentación para que así no tengan que estar anotando todo. Romanos capítulo 12, versículo del 17 al 18, dice así el apóstol Pablo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y esta es la versión de la Reina Valera del 95. La pregunta que le hago a ustedes es: ¿cómo respondemos a la hostilidad? Y acá este pasaje que Pablo habla en la forma práctica de Romanos 12 nos está diciendo, en nuestro lenguaje común para que nosotros podamos entender, es: no seas pleitista, no provoques, no seas, nosotros decimos en Perú, no seas ajicito, o sea, no irrites. Y cuando dice procurar lo bueno delante de todos los hombres, ese término procurar lo que quiere decir literalmente es: medítalo de antemano, piénsalo o haz lo correcto, no te dejes llevar por los impulsos o por las emociones. Todo eso está en procurar, o sea, si depende de ti, no reacciones como tendemos a hacer, ¿no? Es nuestra tendencia, pero medítalo, ¿no? Demórate un poquito. Preocúpate en hacer lo bueno. Y la idea es estar en paz con todos los hombres. La idea es que nos comportemos de tal manera que contribuya a la paz. Y ya voy a dar quizás poder aclarar que somos llamados en la Biblia a ser hacedores de paz y no a mantener la paz. Hay una gran diferencia, ¿okay? Porque podemos ser personas de que no nos enojamos, no queremos remover terreno a la tierra, no queremos decir nada para no suscitar, ¿no? Que otras personas reaccionan o me malentiendan. Entonces a todo le digo sí, me voy por todos lados, ¿no? Diciendo amén, así como dice la hermana, etcétera, para no ser hostil, para que la persona piense que yo no soy una persona problemática. Pero cuando hablamos de estar en paz, la Biblia asegura, y vamos a ver esos pasajes, que debemos ser hacedores de paz. Y para ser hacedores de paz hay que mover terreno. No significa mantén la paz, no significa cállate y di sí a todo. Ya voy a aclarar eso, que somos llamados a ser hacedores de paz y no a mantener la paz, que mucha gente confunde. Entonces acá, estar en paz con todos los hombres, cuando Pablo habla, el enfoque es ser hacedores de paz. Y Colosenses 3:15, el mismo Pablo habla que la paz reine en vuestros corazones si hemos nacido de Cristo.
Ahora, el otro pasaje que complementa esto está en Proverbios 3, del 3 al 4. Me encanta usar o presentar la Biblia tanto de ambos testamentos para que vean la intención de Dios, que no solamente está en el Nuevo, pero en el Antiguo. Y esta es la voluntad de Dios. Dice Proverbios, la misericordia y la verdad, ¿ok?, nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Y esa es la Biblia de las Américas. La misericordia y la verdad. ¿Okay? Ese es el balance. Ser misericordiosos y hablar la verdad. Y muchas veces cuando hablamos la verdad de los hechos, de lo que es, ofendemos. Claro, cómo se habla la verdad puede ofender. Podemos ser personas que no somos susceptibles a los sentimientos de otras personas y dañamos la manera como decimos la verdad. Pero acá no está hablando del cómo hablamos la verdad. Acá está hablando que la verdad debe ser parte de la persona que teme a Dios. La verdad y la misericordia, ambas deben de ir juntas. Veamos entonces este aspecto del perdón para poder entender sobre la reconciliación. Porque nosotros los creyentes, lamentablemente, asumimos ideas de la cultura popular. Nos dejamos que nuestras creencias sean más bien populares y de la cultura que sea algo que lo que dice Dios. Que es muy común pensar como el resto piensa. Y lamentablemente la psicología barata, y ya les voy a dar algunos ejemplos sobre el perdón de psicología barata, y las relaciones hoy en día no están construidas sobre el fundamento del amor genuino, lamentablemente son muy superficiales, la verdad y la reconciliación. Muchas de las relaciones hoy en día no se construyen sobre el amor genuino, la verdad, y vamos a hablar de qué verdad, y la reconciliación, pero se mantienen superficiales y entonces terminamos muchas veces negando el problema. No hay ningún problema entre nosotros cuando sí lo hay, evitando a quien lastimamos. Si hemos herido a alguien, evito a la persona, o con un dolor que cargamos sin resolver. Alguien nos ha herido y cargamos este dolor por años y no lo resolvemos y ahí lo tenemos guardadito dentro de nuestro corazón hasta que algún día estalle una discusión, un pleito, una discusión y lo sacamos, lo desenterramos de nuestro corazón y se lo lanzamos a la persona y quizás la persona no sabía o sabía pero pensó que ya la habían perdonado porque si me has perdonado, ¿cómo es que lo has guardado por tanto tiempo? Entonces, así es como nosotros vivimos muchas veces nuestras relaciones superficiales. Nos herimos y no confrontamos con la verdad y no tratamos de resolver, pero lo guardamos, lo evitamos o lo negamos. Esas son las formas como respondemos. Y eso no fue la intención de Dios. Vamos a ver en su palabra que la intención de Dios es que aprendamos de estas experiencias. ¿Okay? Y que nos consagremos entonces a una perspectiva bíblica, a lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios acerca del perdón? Bueno, acá voy a resumir brevemente porque esto lo pueden escuchar en el taller sobre entendiendo el perdón que se dio ya meses atrás. Pero brevemente, para que vean el contexto de lo que voy a presentar, el propósito del perdón, como hemos visto, es que Dios quiere producir en el creyente todo comportamiento justo de Dios. Y ahí voy a explicar. Por ejemplo, presentamos que Dios quiere moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto también que tengamos esta disposición en perdonar a todo aquel que nos ofende, no importa cuán grande o cuán pequeña sea la ofensa. El creyente es llamado a perdonar como Dios nos perdonó. Esos son los pasajes que están ahí que ustedes pueden leer después. Y la palabra en sí, perdón, en la Biblia, específicamente cuando se habla perdonar, tiene un término económico. A los que han estudiado economía. La palabra perdón significa cancelar o eliminar la deuda. Deuda financiera, monetaria específicamente. Ahí está el pasaje de Mateo 18
que ya vamos a verlo, y Lucas 7. Miren lo que dice el Salmo 32:1, para que vean cómo esto encaja. Cuán bienaventurados es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Y esa palabra cubierto es la palabra esa difícil que a veces nos tiran los predicadores, que es expiación. Esa palabra teológica difícil que nos tira. Pero cubrir. Y la idea de cubrir es esta. Les invito a comer a un restaurante y me doy cuenta que cuando pido la cuenta al mozo para poder pagar, alguien más ya cubrió la cuenta. Alguien más pagó la cuenta. Entonces, esa es la idea, que uno no tiene que pagar por el daño hecho porque Dios ya ha cubierto con la cuenta que le debíamos. Entonces, ese es el perdón. Cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos declarando, tú ya no me debes. Tú me hiciste esto, 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 esto y esto. Y porque me hiciste esto, esto lo que te mereces o esto lo que deberías de pagarme con. Pero al perdonar a la persona, liberamos a la persona de que me deba. Y cancelamos la cuenta. Eso es lo que Dios hace. Miren otros pasajes. Que vamos a ver. Entonces, acá hay una cláusula, algo que es muy importante entender, donde acá nos deslizamos muchos. Cuando Dios perdona, el pecado es cubierto. ¿Ok? Es expiado, es pagado, y no es más considerado por Dios. O sea, Dios no lo saca a reducir o a conciencia. ¿Te acuerdas cuando yo esto? Si Él nos ha perdonado, no lo saca. Y vamos a ver un salmo porque habla que Él sepulta los pecados, que Él aleja los pecados de si se puede decir así, de su mente. Entonces, el perdón de Dios es en un sentido condicional en algo, es ilimitado, ¿sí? Y es condicional en algo. Y está disponible para toda persona, pero hay una excepción que se aplica. No es que Dios perdona a todos así libremente, porque si no, entonces, ¿cómo se pagaría la cuenta? ¿O cómo responderíamos a ese pago de cuenta? Miren lo que dice el Salmo 103:3, del 10 al 13. Y hablando de Dios, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. No nos ha tratado según nuestros pecados, como nos merecemos, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia, y miren la condición ahí, para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le. Entonces la condición ahí que el Señor perdona los pecados, las iniquidades, no paga según nos merecemos, es a los que le temen. Y la palabra temer, que se repite a través de Proverbios y a través de Deuteronomio y a través de todo el Antiguo Testamento, cuando alguien teme a Dios es una persona o un creyente que obedece a Dios, que se acerca a Dios y obedece a Dios. O sea que temer a Dios es reverenciarlo y obedecerle. Entonces, a esa persona que responde así a Dios, Dios perdona sus pecados. Claro, la pregunta es, ¿y qué de aquel que no le teme a Dios? ¿Perdona a Dios su pecado? Allá vamos. Entonces, cuando queremos entender el tema de la reconciliación, esto es muy importante entender. La meta del perdón no es la salud mental de la persona que perdona. Esto es lo que dice la psicología. ¿Ok? Porque Dios no nos perdona porque Él necesita estar bien consigo mismo. O porque Dios tiene dolor de cabeza y no puede dormir en la noche, afanado de que me querrán o no me querrán, me obedecerán o no me obedecerán. Él no nos perdona porque Él necesita perdonarnos. No tiene nada que ver con eso y podemos entonces aplicarlo a nosotros. Nosotros no vamos a perdonar para poder sentirnos mejor con nosotros mismos, aunque eso es un derivativo, si uno se siente mejor. Pero ese no es el propósito de ofrecer perdón. La meta del perdón de Dios es la reconciliación. Y este es el tema que vamos a tratar.
de los humanos a Él. Él quiere que seamos restaurados a Él. Esa es reconciliación, seamos restaurados a Él por el pecado que ha teñido, que ha marcado, que ha hecho división nuestra relación con Dios. Entonces Él, cuando nos perdona, Él nos da la oportunidad. Él nos perdona cuando nos arrepentimos, ya vamos a ver, y tenemos fe en Él, respondemos así, Él nos perdona. Entonces Él nos da la oportunidad que volvamos a tener una relación con Él que fue marcada por mi desobediencia, por el pecado. Y esos son los pasajes que ustedes pueden leer. Permíteme leerlas de Colosenses. Capítulo 1 es, ahí me comí el 1, versículo del 20 al 22. Y por medio de Él, está hablando de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Ahí tuvo que haber un sacrificio y un pago. Alguien tuvo que pagar, y acá dice Colosenses, Cristo, para poder reconciliarnos a Él. Por medio de Él, Cristo, dice Pablo, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eres de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Entonces acá vemos que Dios nos ha reconciliado, y la manera como Dios nos ha reconciliado es a través de que alguien tuvo que pagar la cuenta. Eso está claro, ¿verdad? Y acá Pablo nos está diciendo que Cristo es el que pagó la cuenta para que nosotros fuéramos perdonados y reconciliados a Dios, que esa fue la intención de Dios. Ahora, la reconciliación no es, esto es muy importante, la reconciliación no es que Dios decide ignorar las ofensas cometidas en contra de Él. Miren cómo esto se va a aplicar a nosotros. Dios no es que, ay, me voy a olvidar ya, borrón y cuenta nueva, como se dice. No, Dios ha hecho algo para que alguien pague por nuestros delitos, pecados, errores, etc. Así que no es que Él ha ignorado lo que hemos hecho. Números 14:18 dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Ven ahí? No es que Dios dice, ay, ya, bueno, te perdono, ya. No es gran cosa lo que hiciste. Dios no tiene por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Castigo. El pecado merece y es demandado por Dios castigo. O sea que cuando alguien hace algo en contra nuestra o nosotros hacemos algo en contra de alguien, agredimos, hay un castigo que se debe efectuar, y eso tiene que ver con la justicia de Dios. Ahora, ya hemos visto que la Biblia nos llama a que estemos dispuestos a perdonar, a cancelar la deuda. Pero vamos a ver los pasos entonces para poder perdonar, qué es lo que se requiere. Y esto es muy importante porque el propósito de perdonar es reconciliar en el creyente. Ese debe ser el propósito. Perdono para restaurar la relación. Es el propósito. Entonces, el perdón se extiende en el contexto de la misericordia y la justicia de Dios. Misericordia porque alguien pagó por mí. Justicia porque hay que pagar. Dios no ignora, hay que pagar. Dios juzga totalmente el pecado. Es más, ustedes pueden leer pasajes en el Antiguo Testamento donde habla que Dios demuestra su ira por el pecado, da juicio por el pecado, y entonces limpia también a todo aquel que es culpable a través del sacrificio de Cristo. Eso es lo que tenemos leído en Colosenses, y en Romanos 3, 24 y 26 también habla. Entonces podemos ver que la misericordia y la justicia de Dios son ambas posibles. Okay, entonces, presten esto atención. Dios juzga el pecado aun cuando la misericordia es dada como un terreno donde se opera. Dios juzga el pecado, pero el terreno donde el juicio es dado es en un terreno de misericordia. Y voy a hacer más sentido en esto. Lo que estoy tratando de decir es que el perdón
es condicional. El perdón de Dios no es incondicional, que Él perdona a todo aquel. Es condicional. El perdón de Dios no es la tolerancia por el pecado. Y Él le da un par de pasajes. Pero se basa en el hecho que el pecado ha sido juzgado. En el Nuevo Testamento tenemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la cual, en el Calvario, fue juzgado el pecado de todos aquellos que íbamos a creer en Él, de toda la humanidad. Miren lo que dice Mateo 26, 28. Esto, cada vez que celebramos la Santa Cena se lee este pasaje. Jesucristo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecado. O sea, derrama su sangre, se sacrifica para perdón de pecados. Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él, esa es la condición, recibe el perdón de pecados. ¿Cuál es la condición para recibir el perdón de pecados de parte de Dios? Creer en Jesucristo, en la persona que pagó por mis pecados. Van a ver cómo esto se aplica a nuestras relaciones, porque es fascinante cómo esta enseñanza de la palabra de Dios se aplica a nosotros. Y Romanos 4, 24 al 26 habla que Cristo es la persona donde todo perdón de pecados es gratuitamente ofrecido. O sea que si yo no considero a Cristo, si yo no creo en Jesucristo, si yo no recibo a Jesucristo, Dios no me va a perdonar de mi pecado, porque Él es el único que pudo satisfacer con el juicio, con la ira santa de Dios. Él es el único. No hay otra persona, ni yo misma puedo. Pero hay condiciones como la fe para recibir el perdón. Entonces, esto es lo que no quiero que nos confundamos. Un principio bíblico. El amor de Dios es incondicional. Porque Jesucristo en Mateo 5, 44, 45 habla de que Él da lluvia a buenos y a malos. El sol sale para buenos y para malos. La tierra produce para buenos y para malos. Hay malos que prosperan. Entonces el amor de Dios es incondicional, pero el perdón de Dios es condicional. ¿Ok? ¿Esa la tenemos clara? El amor de Dios es constante y universal. Y Él ha hecho posible para que todos sean salvos. Él quiere que la humanidad venga y lo reconozca. Los pasajes de 2 de Pedro 3:9 y Salmos 86 y 5 habla que Él siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a la persona a Él. Pero la persona tiene que responder con fe y arrepentimiento. Entonces, si el perdón de Dios está relacionado y motivado por su amor, porque por eso Dios nos perdona, porque nos ama, el perdón de Dios no se extiende universalmente, porque no todos reconocen que han fallado delante de Dios, entonces no todos reciben perdón. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento un pasaje bien conocido, el discurso final de Josué, en el capítulo 24, versículo 19 al 21. Josué hace claro, y les voy a leer el pasaje, que no cualquiera puede obtener el perdón de Dios. Dios es santo y celoso, y aquellos que lo abandonan y sirven otros ídolos no van a ser recipientes de su perdón. Miren lo que dice Josué 24, del 19 al 21, y esta es la Biblia de las Américas. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso. Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Y acá está, ¿cuándo es que Dios no va a hacer esto? Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él se volverá y os dará daño, y os consumirá después de haberlos hecho bien. Respondió el pueblo a Josué, no, sino que serviremos al Señor. ¿Ven ahí la condición? Que no cualquiera puede obtener el perdón de sus pecados. Si yo quiero que Dios me perdone y vivo una vida desobediente a Él, no sirviéndole a Él, no temiéndole a Él, yo soy responsable por eso ante Dios. Y algún día tendré que dar cuentas por eso.
Dios tiene la voluntad y el buen deseo de perdonarme si yo confieso, me arrepiento, vengo en fe a Él. Pero si no lo hago, entonces eso está a mi cuenta. Yo tengo que pagar. El arrepentimiento es el requisito para obtener el perdón de Dios. Y los sermones de Pedro en Hechos, podemos ver como 4 sermones de Pedro, hablan sobre la importancia de arrepentirse y creer para salvación, ¿no? En Cristo Jesús. ¿Se recuerdan a David? Muchos conocen la historia de David. Ahora, él escribió un salmo muy hermoso, el Salmo 51, donde él admite su pecado ante Dios. Y empieza así, en el versículo 3, ¿no? Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero empieza David en el versículo 3 diciendo, Salmo 51, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. Si fuera así tan fácil, te ofrecería el sacrificio y ya Dios me perdona. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios, estoy saltando ahora el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Y cuando hablamos de un corazón contrito y humillado, estamos hablando de un corazón arrepentido. Un corazón que se humilla, un corazón arrepentido. Dice, oh Dios, no menospreciarás. O sea, Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, Dios dice, no tendrá por inocente al culpable. ¿Ok? Entonces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, que le estoy dando algunos ejemplos, nos enseñan que para recibir perdón de Dios hay que arrepentirse. ¿Ok? Esa es la base. Recuerden a la mujer en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 7, versículo 40 al 50, que vino a nuestro Señor Jesucristo a ungirle sus pies. ¿Se recuerdan? Que ella vino y muchos decían, o el fariseo de la casa decía, no el líder, si este supiera quién es esta mujer que le está haciendo esto, no, si fuera un profeta y supiera, no se dejaría tocar por esta mujer inmunda. Es una mujer adúltera. Pero acá la enseñanza es que Jesucristo dice que perdona al que mucho amó. ¿Se recuerdan cuando le da esa parábola? Ok. La mujer recibió el perdón como consecuencia de que ungió los pies de Jesús, de nuestro Señor, y ejercitó su fe en Él. Era la manera de arrepentirse. Ella vino y se postró delante de Él, y sus pecados, porque hizo ese acto de fe en Él, de arrepentimiento, fueron perdonados. O sea que ella fue motivada por el arrepentimiento, según Dios, para perdón de sus pecados, algo que Simón, el fariseo, no lo fue, porque él se creía, yo no necesito, soy justo delante de Dios. Eso está en Lucas 7, 40 al 50, ¿no? Todo ese pasaje. Y Pablo explícitamente dice en 2 Corintios 7, del 9 al 10, que la tristeza, según Dios, para arrepentimiento, produce salvación. Cuando somos movidos en tristeza para arrepentimiento, no remordimiento, para arrepentirnos, confesar, cuando es según Dios nos trae a salvación. ¿Okay? Así que el arrepentimiento es un requisito o condición para recibir el perdón de Dios. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nosotros? Y acá viene la parte práctica. Porque según la psicología popular, nuestras creencias, miren, quiero que vean estos contrastes, ¿ok? La persona, y muchos creyentes creen esto, ojo, las personas deben de otorgar perdón porque así pueden disfrutar mejor de su vida, porque así pueden reír, ver lo optimista, lo bello de la vida. Entonces hay que dar perdón para librarnos de las malas vibras. ¿Han escuchado? ¿No? Ok. Como he dicho, cuando perdonamos, sí hay eso que experimentamos y nos sentimos mejor con nosotros mismos, pero no perdonamos con ese propósito, con esa meta. Hay que tener cuidado. Dice, por ejemplo, la psicología popular que si no puedes perdonar es porque tú no te puedes perdonar a ti mismo. ¿Han escuchado eso también? Ok.
Dice que el perdón lo puedes dar tan simple como escribirlo en tu diario. Te perdono, fulano, fulana de tal, hoy sábado, noviembre 14, te perdono. Lo escribes en tu diario, haces una oración y ya, listo. Perdonamos a la persona. Qué bien nos sentimos. El propósito principal, según estas creencias, es la salud psicológica de la persona que da el perdón y la autogratificación. Es un propósito egoísta, no es bíblico. Nosotros no somos llamados a perdonar para sentirnos mejor con nosotros mismos o para vivir más felices la vida, porque eso es un propósito egoísta. El perdón, como también se ve por la psicología popular, no se relaciona a la sanidad de la relación. ¿Qué me interesa si vuelvo a ver a fulano o a fulana? Con tal, yo ya la perdoné en mi corazón, ya estoy bien, ya. No se relaciona con restaurar relación. No se relaciona con condenar la falta. Decir, eso lo que ocurrió es pecado, es malo, pero lo toleramos. Total, todos somos humanos y cometemos tantos errores. No es gran cosa, minimizamos la falta. Ya hemos visto el modelo bíblico. Dios no minimiza la culpa ni la falta. Lo toma por lo que es. Entonces, según la psicología popular, cuando tú perdonas, entras en un proceso en donde reconoces tus heridas. Me han lastimado en esto y haces una lista, ¿no? De todas las heridas o lo que te han lastimado, pero no te enfocas en cómo volver a restaurar la relación. Ahora, acá quiero hacer un hincapié porque hay relaciones que en verdad no se pueden restaurar. Y ustedes me dicen, ¿cuál de esas es? Y se necesita la gracia y el amor de Dios. Y estamos hablando de relaciones cristianas, ¿ok? Por ejemplo, si estamos hablando de la relación donde ha habido abuso y agresión. Por ejemplo, un esposo o una esposa. Ya sea el esposo o la esposa, abusó física, sexualmente a su esposo o a su esposa, cualquiera que sea los casos, porque no quiero echar la culpa a un sexo, pero vivió años torturando a su pareja, a su esposo o a su esposa. Y por fin la víctima decide salir, separarse de la relación, porque si no iba a cometer suicidio, en la depresión o algo peor iba a pasar, que son casos reales. La persona, la víctima, entonces va a consejería y entiende que tiene que estar dispuesta a perdonar, porque eso es lo que Dios dice, ¿no? Estamos hablando de una persona cristiana, y está dispuesta a perdonar, pero el agresor o la agresora no reconoce que fue abusivo. Para él o para ella el abuso nunca ocurrió, es más, es la culpa de él o de ella, no mi culpa. ¿Puede ocurrir el perdón ahí? Cuando la persona no reconoce su falla, su mal, su injusticia, su pecado. Bueno, pensemos en cómo se aplica a Dios. ¿Dios perdona al que no se arrepiente? Ok. La palabra nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, que incluye nuestro enemigo como a nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Debo yo amar a esa persona que me torturó? Ahora lo estoy personificando, lo estoy poniendo personal. Que me torturó por tantos años. La Biblia dice que debo de buscar su bien, ¿no? Amar no significa que siento palomitas o algo en la barriga y qué lindo, ¿no? No me hizo nada malo, no. Amar significa que si está en mi disposición buscar el bien de esa persona, aun cuando no se lo merece, busco el bien, lo mejor para esa persona. Eso significa amar, ¿no? En términos simples y sencillos. ¿Debo de amar a la persona que me agredió? Claro que sí, es mi enemigo, se comportó como mi enemigo. Debo perdonarla siempre y cuando se arrepienta. El perdón es condicional, el amor no. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué? Porque la Biblia habla, y de esto voy a hablar esta última parte, que la persona debe ser traída a ser reconciliada o que admita su falta, su culpa, su transgresión. El pecado, la maldad debe de ser juzgada. Dios no la pasa por alto, porque sería
un ataque contra su propia justicia y carácter santo. Y somos llamados nosotros a reflejar el carácter de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos de amar incondicionalmente, siempre buscar el bien de aquellos que nos han ofendido, si está en nuestras manos, en nuestra disposición, ¿no? Si el Señor nos da la oportunidad, no buscar venganza, no buscar, ahora vas a ver quién soy yo, te vas a acordar de mí, etcétera, 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 ¿no? Pero amar, y muchas veces amar significa hacer lo más difícil, como llamar a la policía y denunciar. ¿Cómo es que amo cuando llamo a la policía y denuncio? Porque estoy restringiendo la maldad de esta persona para que no siga haciendo más daño a sí misma o a otros. Entonces, aún hacer actos así, digamos, si no es mi esposo, puede ser un hijo o un familiar. Y si la Biblia me llama a amar a esa persona, estamos hablando entre creyentes, ¿ah? Porque las personas que no conocen a Dios no entienden esto. Soy llamada a hacer lo más difícil, y lo más difícil es hacer lo mejor para esa persona, no lo que más me conviene a mí, no lo que es más saludable para mí, no, es que así mantengo la paz, no muevo el piso y la persona no me dé como mala, no, hacer lo más difícil para la persona, para mí, perdón, y hacer lo más difícil, que es demostrar el amor. Entonces, regresemos acá porque no quiero confundirnos. En la psicología popular, no se requiere que el ofensor reconozca o acepte su responsabilidad. Ya libéralo de toda culpa. Olvídate de esa persona, hay que liberarla. Extiéndele el perdón así nomás y se acabó. El perdón, según las creencias culturales, ¿no?, es que uno mismo lo hace para uno mismo. Es el fin. Yo lo hago para mi propia salud. ¿Qué me interesa el otro si se muere, se suicida? No me interesa. Yo lo hago para sentirme bien. Y entonces el perdón es esencialmente, yo lo hago para recuperarme de la injusticia que se me causó y no sentir más rencor, solamente ofrecerlo. Es unilateral. Pero la Biblia habla que el perdón debe ser ambos, bilateral. ¿Okay? El modelo bíblico incluye la condición para otorgar perdón, arrepentimiento, reconocer la maldad, porque Dios no estima como inocente al culpable. ¿Okay? Reconocer, vamos a ver la confrontación, y esto es lo que no nos gusta hacer, confrontar al que nos agredió, y la reconciliación, esa es la meta del perdón, debe llevarnos a la reconciliación, si es posible, de nuestra parte. Si de la otra parte no es posible, entonces se lo dejamos a Dios. ¿Ok? Voy a ahora centrarme en este pasaje de Lucas 17, versículo 3 al 4. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ten cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Siempre dispuestos a perdonar. Pero ahí está la condición, ¿ven ahí? Y si se arrepiente. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. ¿Vemos ahí la condición? Jesús dijo que si alguien peca contra ti, intencional o sin intención, no importa, repréndelo. Y la palabra reprender es confróntalo. Ahora, el cómo se hace, se necesita sabiduría y tacto. El cómo lo hacemos, ¿ok? Ahí podemos pasarnos otro taller hablando de cómo se reprende a la persona. Bueno, Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice que tengamos en cuenta cuando nosotros que somos más espirituales, ¿no?, si alguien nos ha ofendido, tengamos en cuenta la manera en cómo lo hacemos o el espíritu en cómo lo hacemos, que debe ser con un espíritu humilde, no vaya a ser que tú también cometas esa falta. O sea, la manera como uno reprende y confronta al hermano debe ser en humildad y en misericordia. Recuerden que ese fue el pasaje de Proverbios que leí. La misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Que la manera como reprendemos y confrontamos no es con índole de caíste, ahora vas a ver, te voy a poner el dedo en la llaga, ahora vas a ver quién soy yo, o acá te voy a jalar las orejas, ¿no?
no debemos de afanar o pretender que somos más, jactarnos, ¿sí? Que somos más que nuestro hermano, pero con toda humildad. Ok, ahora la intención de ofrecer perdón, ahí vemos, ok, es perdonar al hermano, ¿no? Uno perdona para reconciliar. Ahora, si sigue ofendiendo y sigue viniendo para pedir perdón, ya me tienes harta, ya esta fue la quinta vez que me hiciste lo mismo, pero está regresando a pedir perdón. ¿Qué debemos de hacer según el pasaje? Seguir perdonándolos. O sea que ilimitadamente, si ilimitadamente viene. ¿Qué punto suspensivo? Y podemos aplicarlo en nuestras relaciones. Ahora, para que el perdón sea completo se necesita que ambos, el que cometió el agravio, confiese, ups, metí la pata, perdóname, y el que fue agraviado, perdone. Se necesitan ambos, no se puede ser separados, ¿ok? Entonces, el perdón humano es condicional como el perdón divino. Según la Biblia, el perdón humano es condicional como el perdón divino. El amor que debemos de tener a nuestros hermanos o a nuestros enemigos no es condicional como el amor divino. Mira lo que dice sobre cómo el perdón bíblico debe de llevarnos a confrontar, y esta palabra no nos gusta. No nos gusta la confrontación. Algunas personas quizás sí, ¿no? Nacieron para ser abogados y tienen siempre la palabra en la boca y saben defender y saben dar argumentos, pero no estamos hablando de eso, de querer ganar. No estamos hablando de quién tiene la razón, como muchas veces los casos de pareja es, ¿no? Que unos están ahí entre la soga, quién tiene más poder, quién tiene la razón. Eso no es confrontar según la Biblia, porque ya hemos hablado que el espíritu de ser espíritu de humildad. Pero según las escrituras, ¿ok?, no es posible perdonar en la clandestinidad de nuestra mente, en la privacidad de nuestra alma. O sea que si alguien me agredió, no es que yo voy y oro, ya te perdono, te libero, amén. No es posible, necesito que la otra persona esté ahí admitiendo su culpa. ¿Okay? O sea que no es algo místico que hacemos. Miren lo que dice este pasaje de Mateo 5, 23 al 24, que se parece al Salmo 51 de David que les leí, si se acuerdan. Miren lo que dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, ¿se recuerdan parte del Sermón del Monte? Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, sea grande, sea chiquito, no importa. Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, y miren la palabra clave, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Recuerden que David dijo que Dios no se agrada de las ofrendas y los holocaustos porque si no él las presentaría. Realmente, si nosotros obedecemos a Dios, eso cuenta como nuestro sacrificio a Dios. Nuestra ofrenda a Dios, nuestra obediencia, eso es más importante, le dijo Samuel a Saúl. ¿Se complace Jehová de los holocaustos de sacrificios que en obedecer a su palabra? 1 Samuel 18, 33, si no me equivoco. Dios se complace de la obediencia y acá Jesucristo está diciendo, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es más importante que me obedezcas, dice Dios, y te reconcilies, a que juegues a hacer el papel de religioso acá conmigo, ¿no? En una forma así hablando. Entonces Jesús demanda y deja claro que la reconciliación con nuestro hermano tiene un valor, una importancia tan alta y no debe de ser como algo de segundo, porque primero es Dios, como decimos, ¿no? Dios dice, si primero soy yo, vas a amar a tu hermano y vas a hacer lo que es correcto con tu hermano, que es la reconciliación. Ahora, la reconciliación misma es puesto en prioridad que el acto mismo de ofrendar a Dios. Esto lo hizo Jesús. Si estamos en falta, debemos confrontar a la persona que hemos lastimado. Digamos, si yo lastimé a alguien, entonces yo tengo que ir y pedir perdón. Asumir mi responsabilidad por el agravio causado. Y si otra persona me ha faltado a mí,
yo también tengo que ir y confrontar, porque hay algo en mí que ha sido dañado por el acto o lo que ha dicho la persona. Entonces, en vez de hacerme la loca para mantener la paz, negarlo, nunca ocurrió, la Biblia me dice, si obedezco a Dios, tengo que ir y poner a cuentas a mi hermano para que éste reconozca su falta, se arrepienta y así sean reconciliados ambos. Sea que nosotros hemos dañado o que otros nos han dañado, siempre tenemos el compromiso de ir primero al otro. ¿Ven? ¿Ven dónde está esto? Ahora, en Lucas 17, 3 al 4, que ya le leí, también ven que somos mandados a extender el perdón como un proceso que empieza con el acto de la confrontación. Dice, ve y reprende a tu hermano. ¿Recuerdan el pasaje de Lucas? El de Mateo dice, si tú te acuerdas, dice Jesús en Mateo, que tu hermano tiene algo contra ti. El de Lucas es, si alguien te ha faltado a ti, es la otra cara. En ambos casos, Jesucristo está diciendo, anda y reprende. ¿Okay? Ustedes pueden ver los dos pasajes en paralelo. Veamos este pasaje de Mateo 18, 15 al 17, y ya estoy llegando al final. Dice así, Mateo 18, 17 al 18, y la Biblia de las Américas, nuevamente. Si tu hermano peca, mira, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Pasaje conocido, ¿no? Pero ¿entendemos lo que dice el pasaje? Porque acá somos mandados a confrontar al que ofendió. Y si éste no se arrepiente, ven ahí la condición. Si éste no se arrepiente para reconciliar, restaurar la relación, como la Biblia demanda, dice que anda a buscar la ayuda de otros, 2 o 3 testigos. ¿Está claro ahí? ¿Para qué? Para confrontarlo y a ver si así se arrepiente y sea restaurada la relación. Ahora, no hay justificación bíblica para dejar de hablar sobre el pecado cometido por nosotros o hacia nosotros y seguir con la vida como que si nada hubiera pasado. ¿Okay? No hay justificación bíblica para que nos hagamos los tontos o los ciegos o no pasó nada cuando está ocurriendo una agresión o un acto que se ha cometido en contra nuestra. Entonces, el perdón bíblico debe confrontar, pero su meta es obtener la reconciliación, ¿okay? De la relación lastimada por el pecado. El perdón bíblico debe confrontar, pero su meta es obtener la reconciliación de la relación lastimada por el pecado. Y esto es, hermanos, lo que se llama ser hacedores de paz y no meramente mantener la paz. ¿Ven la diferencia? La Biblia reconoce las relaciones cristianas como el criterio principal en determinar la validez de nuestro andar en Cristo y no como conceptos de salud mental. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 13, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, por el amor que os tengáis unos por otros. Bueno, si yo amo a mi hermano y este me ha agredido y realmente lo amo, tengo que hacer lo que Dios me pide, confrontarlo. ¿Para qué? ¿Para lastimarlo? ¿Para tratarlo como gusano? ¿Para pisotearlo? No, para que éste sea restaurado a una relación conmigo, reconciliación. En Mateo 18, ustedes pueden leer todo el pasaje en casa, pero Jesús hace claro que la reconciliación no es tan importante. Miren, la reconciliación es tan importante que si la persona no se arrepiente, cuando uno la confronta, entonces debe de ir con 2 o 3 testigos a confrontarla. Y si tampoco se arrepiente, dice que hay que llevar el caso a la asamblea local, a la iglesia. Y si no se arrepiente, ven los pasos ahí, trátalo como pagano, como un publicano, como uno que no es convertido.
La reconciliación entre creyentes es de valor importante, que si no es posible, si no fuera esto la meta de Dios, el reconciliarnos unos con otros, entonces ¿para qué debería de intervenir el liderazgo de la iglesia? ¿Para qué llevarlo a la iglesia? Si no es tan importante en reconciliarnos, solamente con decirte perdono, punto, se acabó, pero no me vuelvas a mirar o a dirigir la palabra. Eso no es el perdón. El propósito del perdón es reconciliación. Y el perdón es condicional en admitir la culpa, la falta y arrepentirse. ¿Okay? El creyente, y esto es importante porque no es así de fácil, ¿verdad? No es, uno dice, bueno, las palabras son fáciles de hablar, pero al hacerlo, cuando hay emociones y estamos irritados y enojados, no es tan fácil así de hacer todo esto y de buscar. Pero noten que si uno pudiera declarar al ofensor perdonado, ¿no? Declarado perdonado, así de fácil, no tuviéramos estos mandatos en la Biblia de confrontar al hermano que nos ha ofendido, como está en Mateo o como está en Lucas. No hubiera la necesidad de involucrar a 2 o 3 testigos. Si yo solamente puedo decirlo en mi mente con una oración, ya lo perdoné, punto, se acabó. No necesitaríamos de 2 o 3 testigos, y menos, obviamente, de involucrar a la iglesia, y si no se arrepiente, de removerlo. El creyente, bíblicamente, no perdona subjetivamente, como la psicología popular lo propone, y lo deja así. ¿Okay? Porque el propósito del perdón no es la salud mental, es la reconciliación. Y eso no nos gusta, porque nos fastidia cuando la gente nos ofende, porque nos hieren cuando la gente nos ofende, especialmente cuando estamos hablando de personas tan cercanas a nosotros, como familiares, como esposos o esposas, o como hijos. Según la Biblia, el perdonar es una transacción objetiva en donde uno acepta la responsabilidad por el daño y el otro con toda disposición perdona para reconciliar, a pesar del dolor causado. Ahora, la otra parte de si uno ha transgredido o ha hecho daños a la persona, ha causado daños, la otra parte bíblica es poder compensar a la persona en los daños causados, especialmente si estamos hablando de daños monetarios. Ustedes han dicho o han escuchado en nuestro español popular, que Dios te lo pague. Ok, te robé dinero, me prestaste, te robé, vengo acá, confieso mi falta, no debí, me hice la loca, te tomé de tonto, etc. Perdóname. Ok, la persona te perdono. ¿Y quién va a pagar por los daños? La otra parte del modelo bíblico es que hay que hacer pagos por los daños, hay que retribuir a los daños pagados. Es bíblico. ¿Recuerdan Zaqueo? El que se arrepintió y le dijo al Señor Jesucristo, yo doy a los pobres, no, reparto mis bienes, lo que no pudo hacer el joven rico que le costó. Cuando el Señor Jesucristo dice, si tú quieres seguirme, vende todo lo que tienes. Es Lucas 18 sobre el joven rico, conocida no la parábola, pero el joven rico que se le acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y en Lucas 19 tenemos a Zaqueo, el que se subió al árbol, ¿no? Bueno, y Jesús se invitó así solo a la casa, y Zaqueo con tanta emoción le dijo, Señor, he aquí que doy la mitad de todos mis bienes a los pobres. Y acá viene la palabra clave. Y si a alguien he ofendido, faltado, robado, devuelvo 4 veces la cantidad. Dígame si estaba arrepentido Zaqueo o no estaba arrepentido. O sea, cuando estamos arrepentidos realmente, estamos dispuestos a retribuir los daños que hemos causado. Y especialmente si estamos hablando de daños monetarios, físicos, materiales. Si yo estoy arrepentida, yo tengo que pagar por esos daños. Y claro, todo esto se basa en que Dios nos perdona y Cristo pagó por los daños míos y por todos los daños de nuestros pecados. Cristo tuvo que pagar, gracias a Dios por eso, porque si no, no me alcanzaría la vida para pagar por mis pecados. No me alcanzaría la vida, no nos alcanzaría. Ok,
Entonces, hermanos, el objetivo de la reconciliación de las relaciones es, porque esto hemos dicho, perdonamos para reconciliar, ese es el propósito, la meta. El objetivo de la reconciliación de las relaciones es demostrar la justicia de Dios, que Dios castiga el pecado, Dios no se hace de la vista gorda con las ofensas, como hemos visto. Es demostrar la misericordia de Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos y no más a volver a considerar nuestras faltas. Y el amor de Dios hacia otros. Y así nosotros entonces cuando perdonamos, porque alguien viene y busca en arrepentimiento nuestro perdón, somos reconciliados a esa relación. El propósito es moldear la voluntad de Dios en querer perdonar al transgredor. Ofrecer el perdón, el mismo perdón que Dios nos ha dado a nosotros, a otros, porque vienen y lo reconocen. Tanto daño que hemos hecho a la gloria de Dios por nuestros pecados, ¿cómo no podremos perdonar cuando una persona admite su falta o su culpa por cosas realmente insignificantes comparado a los daños que uno hace a Dios? Conclusión. El perdón bíblico es objetivo, condicional, y una transacción bilateral en donde los pecadores son confrontados para que el pecado sea juzgado por el que agredió como el agredido, y así entonces como resultado poder establecer la reconciliación. El perdón y la reconciliación solo se pueden dar cuando se satisface con los aspectos de la justicia, la misericordia de Dios. Así que antes de extender el perdón de Dios, el arrepentimiento es un aspecto necesario e imita con exactitud el perdón divino. El perdón genuino es condicional y conlleva a la madurez de ambos, tanto el que ofendió como el que da el perdón, ¿no? El ofendido. El que ofendió sabe que el pecado no es ignorado. Es serio lo que se ha hecho, pero ha sido juzgado. Este tiene la oportunidad de participar en dar juicio a su mal acto y arrepentirse, que es un aspecto necesario para evitar el juicio de Dios por su pecado. 1 Corintios 11, 31 al 32 dice: pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El culpable sería motivado en abandonar su conducta destructiva. Es el propósito, que el culpable admita su culpa, su transgresión, para que abandone, no más haga daño, y así entonces no sea hiriente a otros y vergonzoso a él. Es motivar a las personas a la reconciliación, dirigiéndolas a la regla del amor y a realmente ser hacedores de paz y no meramente mantener la paz. Termino con esto. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo habla sobre este caso de este creyente o muchacho que estaba con la mujer de su padre. Y ustedes pueden leer todo el capítulo 5. Y Pablo dice: yo ya he juzgado, sáquenlo, échenlo de la congregación y que el enemigo se encargue, a ver si así su alma puede ser salvada aunque su cuerpo sea destruido. Pero en 2 Corintios, capítulo 3, Pablo habla: si se ha arrepentido, ingréselo de vuelta. No vaya a ser que se desanime y Satanás también se aproveche de eso. Ustedes pueden leer los dos capítulos y ver cómo encaja. Debemos de emitir el juicio de Dios cuando hay pecado. No podemos dejarnos... Dios es amor. Dios tolera el pecado. Total, ¿quién soy yo para juzgar? Cuando hay pecado cometido contra otros, hay que juzgar, es bíblico. Jesucristo mismo en Mateo 18 dijo: porque todo lo que atéis será atado en la tierra, no en el cielo, perdón, todo lo que desatéis. Está hablando de la autoridad de disciplinar dentro de la iglesia que Jesucristo ha dado a los suyos. El pecado es cosa seria,
y hay que juzgarlo como Dios lo juzga. Así que tolerar la maldad basándonos en que hay que amar no es bíblico. No es bíblico. Hay que traer a la persona a reprensión para que se arrepienta, no se haga más daño, no haga más daño a otros y así sea reconciliada la relación. Ese es el ministerio de la reconciliación. No es tan fácil. No es tan fácil. Voy a parar acá entonces para tener nuestro refrigerio por 15-20 minutos. Esta otra parte no la vamos a filmar, pero vamos a presentar algunos casos o algunas preguntas para poder entonces conversar, discutir o hacer algunos comentarios o cómo aplicamos esto a nuestra vida. ¿Ok? Entonces ahí termino entonces con esta parte y podemos entonces tomarnos el refrigerio. Señor los bendiga.